cual en estos momentos estamos estandarizando nuestro proceso de identificación de peligros. Recuerden que en la página 21 pueden identificar claramente cuáles son la clasificación. En este caso, para el tema de hoy, higiene industrial, abarcamos tres elementos importantes. Abarcamos los riesgos biológicos, los riesgos físicos y los riesgos químicos, que son los que se enmarcan dentro de los elementos que puedo evaluar. O sea, yo puedo evaluar cuánto ruido, cuánta calor, cuánta temperatura de un espacio de trabajo, pero también puedo identificar cuáles son los elementos biológicos presentes, virus, bacterias, parásitos, hongos, y para la parte de riesgos químicos puedo identificar, dependiendo de los productos que maneje mi empresa, qué tengo. Si voy a generar vapores, si voy a generar gases, o si voy a generar de pronto algunos productos químicos corrosivos o en su clasificación en general. Entonces, conceptos importantes. Recuerden, todas sus acciones siempre deben estar encaminadas a hacer control sobre la fuente, sobre el medio y sobre el individuo. Lo ideal es que usted pueda establecer medidas preventivas en estos tres factores. Si no genera las medidas preventivas, pues es posible que se materialice el riesgo y pueda llegar a un accidente laboral, en este caso a una enfermedad laboral. Si haces controles en la fuente, pero no haces controles en el medio, también nos exponemos a accidentes. Ejemplo, podemos dejar productos químicos que están almacenados en espacios de pronto con gran cantidad de temperatura que se puede volver inflamable. Y en el individuo puedes de pronto evitar o puedes estar haciendo o incumpliendo normativas como una selección de un EPP correcto o una clasificación no adecuada, lo cual expone al trabajador a que se produzcan enfermedades. En este caso pueden ser respiratorias por exposición a productos químicos o otras con relación al factor de riesgo asociado. Recordemos un poquito un tema que para ustedes ya viene siendo, creo que lo vieron en temas anteriores, pero que con relación al tema de hoy es importante recordarlo. En la ley 1562 del año 2012 se establecieron cuáles son las definiciones de accidente laboral y la definición de enfermedad laboral. Entonces es importante para reconocerla y para saber realmente si el factor de riesgo que tengo en la empresa lo puedo asociar a la enfermedad que tengo. Entonces recuerden, ley 1562 año 2012, enfermedad laboral. Enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherente a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Hagamos un ejemplo. Uno de los trabajadores en la empresa de plásticos aparece con una patología de exposición a plomo y aparece con la enfermedad de saturnismo. Si verificamos lo que dice la definición, dice que la enfermedad tiene que tener relación directa con el medio en que el trabajador se ha visto obligado a generar sus actividades. La empresa es una empresa que estaba trabajando con productos químicos plásticos. En ninguno de los elementos o resinas utilizadas se utilizó plomo. Entonces el trabajador tiene una enfermedad por exposición a un producto químico que no está relacionada con las actividades laborales. Por tal, esta enfermedad no será de origen laboral. Diferente que tengamos un trabajador que puede que trabaje en una fábrica de productos cosméticos y se exponga a talcos y con el tiempo aparezcan patologías pulmonares como la talcosis. En este caso sí está relacionada directamente, es inherente a la actividad. Entonces, no todas las enfermedades, aclaro, no todas las enfermedades que dan dentro de la empresa son de origen laboral. El gobierno ha ido determinando en unas tablas de riesgo cuáles son las enfermedades relacionadas con los productos químicos o con el factor de riesgo exposición. Tenemos una tabla que fue modificada hace varios años que tiene una cantidad de enfermedades laborales y que con el tiempo se ha ido de pronto alargando. Ejemplo, hoy en día tenemos la exposición de que la exposición a factores de riesgo biológicos como COVID se considera enfermedad de origen laboral para trabajadores del sector salud, que no es enfermedad de origen laboral para otros sectores.
que se considera enfermedad de origen comunitario o social. Entonces, en la definición de accidente laboral, pues aquí también nuevamente hacemos un recuadro y un recuento, un poquito para identificar cuáles son esos eventos. En la ley 1562, en el artículo 3, define accidente laboral como suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, psiquiátrica, una invalidez y la muerte. En el accidente laboral, pues ya no nos estamos refiriendo muchas veces al factor de riesgo, sino es como la consecuencia de haberse expuesto. Ejemplo, el trabajador se cayó de la motocicleta mientras hacía unas actividades de vender tienda a tienda. En este caso el trabajador sí es accidente laboral porque su categoría era vender tienda a tienda y la actividad tuvo que ver exactamente con el evento en el cual estaba trabajando. Entonces, más o menos así ocurre la primera parte del accidente laboral. El segundo punto que aparece en la ley 1562 como accidente laboral es el que se produce durante la ejecución de orden del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar u horas de trabajo. Este segundo concepto es muy aplicable al tema de los contratistas. Los contratistas que llegan a la empresa o subcontratistas también están bajo la protección de la ley 1562, bajo las figuras del contrato. Si a mí me ocurre un accidente en la empresa generando mis actividades laborales, pues entonces también lo consideramos como contrato. Coloquemos el ejemplo. Si un maestro de obra trabaja para 5 empresas diferentes o está en 5 puntos de obra, 5 frentes de trabajo con empresas adicionales, pues el maestro de obra tiene que tener 5 afiliaciones a riesgos laborales porque para cada uno de los puntos de trabajo debe haber una afiliación que le garantice la cobertura. Accidente laboral por el tema de transporte, entonces lo reconocemos, como igual se establece en todos los sentidos, que el accidente ocurre cuando el trabajador sale de su casa a la empresa o viceversa, y tenemos en cuenta siempre las definiciones que estén de pronto por fallos de ley, cuáles han sido esos fallos anteriores, que de pronto consideren en general que el trabajador sí estaba ejecutando la tarea y que la actividad de transporte era suministrada por el empleador, pero en este caso solamente la definimos cuando el accidente ocurre del lugar de la casa a la empresa o de la empresa a la casa, cuando el transporte sea suministrado por el empleador. Algunas de pronto cambios generados en la normatividad solamente deben estar sujetos a lo que diga de pronto los antecedentes legales en Colombia. Les sugiero no controvertir con los compañeros laborales en este tema. Muy sencillamente definan lo que dice la ley, porque es nuestra responsabilidad siempre actuar o definir conceptos bajo el estándar normativo. Entonces observamos una imagen, en este caso podemos de pronto verificar una imagen. Si ocurre un accidente, esto será accidente laboral, pero en este caso la cobertura del accidente pues será responsabilidad de la empresa, no será la ARL. Recuerden que el concepto de enfermedad de accidente laboral no solamente es para que tenga cobertura la ARL, el accidente laboral se define también para que ya sea el empleador o también para que sea, en estos otros casos, el trabajador, que también puede omitir en algunos casos, y establecer realmente quiénes son los responsables del accidente. Accidente laboral que se produce durante actividades sindicales. Hay algunos tipos de empresas que tienen sindicatos. Los sindicatos también generan muchas veces unos permisos o algunas actividades de huelga. En estas actividades de huelga o de paros sindicales se pueden presentar accidentes como caída del trabajador durante casi su actividad sindical. Está parado frente al sindicato, estamos haciendo una huelga y el trabajador se cayó, o será accidente laboral, porque está cumpliendo una actividad sindicalizada que tiene categoría de accidente laboral en la ley 1562. En las definiciones anteriores que estaban en el decreto 1295 del año de 1994, este concepto no estaba establecido. El accidente laboral que también se produce por actividades lúdicas, recreativas y deportivas de la empresa cuando se actúa por cuenta o representación de la empresa usuaria.
los trabajadores en misión que entran a las empresas como trabajadores que llegan por cooperativas o trabajadores que van a ser empleados en misión para poder hacer actividades lúdicas, recreativas, deportivas, tienen que tener el aval de la bolsa de empleo para que ésta pueda cumplir con la categoría de accidente laboral. Recuerden siempre, para que un evento se materialice, identifiquemos dos cosas: las condiciones inseguras y los actos inseguros. Las condiciones inseguras son esos riesgos mecánicos que están o que provienen de una máquina, de una herramienta, de un inmueble o del ambiente laboral como está, pero que esté en mal estado. Podemos observar las condiciones de esos cableados que están en mal estado. El trabajador puede identificar la condición de riesgo, la condición en este caso insegura. ¿Cuál es la idea? Que el trabajador no se exponga a ese tipo de factores o a ese tipo de trabajo hasta cuando no se mejore el factor de exposición. Pero podemos trabajar bajo la figura del factor de riesgo personal o el acto inseguro. En este caso es una condición personal en la cual el trabajador decidió ingresar a una zona sin los elementos de protección personal. Entonces, la mezcla de estos dos factores pueden desencadenar accidentes laborales fatales, como de pronto alcanzamos a ver en la imagen. Entonces, recuerde que hay dos condiciones: el factor personal, el factor espacio de trabajo, que es el factor higiénico, que materializa los dos eventos. Listo. Entonces, estos dos eventos. Entonces, el incidente. El incidente, ya acordamos el accidente, anteriormente hablamos de lo que era el accidente laboral como ese factor que genera daño sobre el trabajador, y el incidente será ese acontecimiento no deseado que pudo haber causado daños al trabajador. De pronto causó daños materiales, pero que no impactó al trabajador. Todos los accidentes laborales debemos hacerle investigación, independientemente de que lo dañe a las personas. Quiere decir que yo debo investigar accidentes laborales, como le establece la resolución 1401 para accidentes graves, pero también debo investigar los incidentes. Si yo investigo los incidentes, voy a empezar a reconocer o identificar por qué ocurrieron, por qué se cayeron las cajas y qué daño le pudieron causar al trabajador, para que un evento nuevo no se presente nuevamente este tipo de accidente. O sea, el evento no debe ser repetitivo, pero si yo no lo investigo, sencillamente no voy a reconocer cuál es el factor de riesgo. Existe algo que se llama autorreporte de condiciones laborales. El trabajador debe reportarme de manera mensual, por lo menos, cuáles son esos factores de riesgo que encontró: elementos en mal estado, equipos en mal estado, carros defectuosos, elementos técnicos dañados, para yo poder hacer un plan de mejora. Pero recuerde que las inspecciones también se hacen. Las inspecciones que me hago planeadas todo el tiempo, esas inspecciones que se presentan de manera rutinaria, unas que son cotidianas y unos eventos que son reportados desde el trabajador hacia los compañeros de trabajo o a la parte de seguridad. Entonces, muchachos, es importante que aprendamos a identificar todos esos de pronto factores que desencadenan posibles eventos, pero que mi tarea en la parte de seguridad y salud en el trabajo es definirlos, identificarlos, establecer medidas preventivas, hacer una evaluación, darle valor es saber cuánto hay de cada cosa en el riesgo para así empezar a establecer unas medidas. Recuerde siempre, no toda exposición a factor de riesgo peligroso siempre va a terminar desencadenando una enfermedad laboral. No. Si usted establece medidas claras, si usted establece el uso de protección respiratoria, el uso de protección auditiva, voy a terminar con un trabajador a tiempo laboral sano. Si las medidas preventivas que yo hago están por debajo del nivel, esto sí me puede llevar a desencadenar enfermedad laboral. Entonces, no por el hecho de que yo me ponga a plomo ya me va a dar cáncer. No. Si mis medidas preventivas están sobre el estándar, o están en el estándar, y hago todo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y unas buenas recomendaciones, pues no voy a tener que tener desenlaces fatales en este caso. Muchachos, los invito a ver el video. Cualquier duda, cualquier comentario, pues igual por favor no lo transmiten, la pueden escribir en el chat
¿Vale? Ahí ya les mando. Muchísimas gracias.